Domingo 10 de agosto, 19 del tiempo durante el año. Del Evangelio según San Lucas. Por aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Lucas recoge y nos transmite esta parábola de Jesús alrededor de la década del 80 después de Cristo, fines de la década del 70, mediados de la década del 80. ¿Qué tiene esa década de importante? Que la Iglesia está sufriendo su primera crisis. Ha comenzado la persecución en la Iglesia, comienza a mediados de la década del 60, ha sido destruido el templo de Jerusalén en Israel y por tanto ha habido una ruptura que es, al parecer, ya irreparable entre el judaísmo y el judeocristianismo, el cristianismo primitivo. Este último grupo tiene que empezar a caminar solo y tiene que empezar a organizarse solo, en medio de la esperanza de que el Señor vendrá. Estas comunidades de la segunda mitad del siglo I creían firmemente que la parucía, la llegada, la presencia del Señor iba a ser algo inminente. Por tanto, la llamada era: estén preparados, estén con las túnicas ceñidas, estén como los servidores que esperan la llegada de su Señor, que puede llegar a la hora menos pensada, que los pille trabajando, que los pille orando, que el Señor los encuentre haciendo lo que tienen que hacer.
La iglesia de esa década empieza ya también a caminar hacia la organización de los distintos ministerios, de los distintos deberes. Por eso Pedro pregunta en el Evangelio de hoy, ¿y esto que estás diciendo? Esto de estén preparados, esto de estén alerta, hagan bien su trabajo, ¿esto lo estás diciendo para todos o para algún grupo especial? Para nosotros, en exclusión del resto. Y la respuesta de Jesús es muy sabia. Es como si dijera, lo estoy diciendo para todos, pero especialmente para ustedes. Hay una corresponsabilidad en el caminar de la iglesia. El Papa Francisco nos insistió en los últimos años en la sinodalidad de la iglesia. Y esa sinodalidad implica justamente esta corresponsabilidad. Yo tengo que ayudar a otros a caminar. Y en esta tarea, para ayudarnos a caminar y en la medida de lo posible, para avanzar sin tropiezos y saber por dónde ir, saber discernir el camino, todos estamos implicados, todos trabajamos en conjunto, colaboramos, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. No a todos se nos exigirá lo mismo. Al que se le dio mayor responsabilidad, se le exigirá en la medida de la responsabilidad que fue puesta en sus manos. Pero a los demás también, a los demás también. Somos una iglesia somos una comunidad que tiene que ir creciendo cada vez más en madurez. Y la madurez en la fe significa corresponsabilidad. Caminar, cuidar el paso de los otros y ayudarse a avanzar mutuamente. Estamos celebrando hoy día el Día del Diaconado, fiesta de San Lorenzo. Justamente la figura del diácono empieza a aparecer en este mismo tiempo en que se escribe este Evangelio. Los primeros ministerios en la iglesia fueron los ministerios del episcopado, del presbiterado, los sacerdotes, los curas, y el ministerio del diaconado. Y a este ministerio del diaconado se le encargó una tarea tremenda, poder manifestar por el servicio, poder manifestar por la atención a los miembros más débiles de la comunidad, ese reino al que todos estamos llamados a construir con la gracia del Señor. Ese reino que es obra del Señor, pero que se tiene que manifestar a través de nuestras palabras y de nuestras obras.